Bueno, tengo que hacerles una confesión con este mensaje, porque revisándolo no estaba conforme ni con la estructura y lo he cambiado. Así que no he cambiado el mensaje en totalidad, sino cómo te lo digo para que no lo olvides, porque es lo que voy a modelar. Entonces luché para llegar a eso. ¿Cómo te lo digo para que no lo olvides? ¿Por qué lo digo? Porque si alguien luchó para decírnoslo, para que no lo olvidáramos, fue Habacuc. Y viendo en Habacuc hizo una cosa que son tres, que veo tres momentos. Es una oración, una canción y un mensaje que hizo inolvidable. Eso es, una oración, una canción con un mensaje que se hizo inolvidable. Entonces, viendo el trabajo de Habacuc, yo tuve que pensar eso. ¿Qué hizo Habacuc? ¿Qué plasmó en su mensaje para que fuera inolvidable? Y en esto he sintetizado mi idea homilética. Un mensaje inolvidable, según Habacuc capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 3, que lo he tomado hasta el momento. Un mensaje inolvidable engrandece su palabra, su obra y a su Dios. Un mensaje inolvidable engrandece su palabra, su obra y a su Dios. Eso hizo este mensaje de Habacuc inolvidable. Entonces, para también afirmar que la diferencia más notable entre Habacuc y la mayor parte de los profetas está en que su profecía, escuchen bien, es un relato de su propia experiencia espiritual con Dios. Es un viaje honesto de Habacuc, desde la queja y la duda hasta la resolución, la fe y la alabanza. Es honesto en su viaje espiritual. Habacuc ha experimentado una transformación. Ahora Habacuc tiene una fe más segura, más firme en Dios. En la vida de Habacuc ha ocurrido un gran cambio de profeta quejumbroso a profeta gozoso. ¿Sí? Algún comentarista dijo esto. Habacuc comienza con un signo de interrogación y termina con un signo de admiración. Y este Habacuc también nos tiene que mover mucho más a la oración. Porque si algo nos tiene que calar profundo de Habacuc, es que Habacuc era un hombre de oración. Es que su canción es una oración. Y de oración intensa. Lo vemos batallando en oración por la intervención de Dios para sus días. Y no cede hasta escuchar su respuesta. Y cuando escucha su respuesta y la medita y la reflexiona, vuelve a orar y hace una oración, una canción y un mensaje inolvidable. Eso hizo Habacuc. Entonces, para nosotros, esto ya es un ejemplo de que definitivamente nuestros mensajes tienen que estar bañados en oración, desde el comienzo hasta el final.
desde que nos abrimos la palabra hasta que entregamos el mensaje y aún después de que lo entreguemos decirle gracias Señor porque lo uses para la gloria de tu nombre. Estos mensajes, nuestra vida debe estar bañada de oración, porque es nuestro peregrinaje con Dios. Entonces veamos que un mensaje inolvidable, primero, engrandece su palabra. Leamos el texto para que entremos en contexto, no lo hemos orado, entonces leámoslo. Dice Habacuc capítulo 3 del versículo 1 al versículo 3, oración del profeta Habacuc. ¿Notan que es una oración? Sobre Sigeniot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hasta ahí. Ya comencé diciendo que esta oración se volvió canción y un mensaje inolvidable. Y este mensaje inolvidable se hace primero por que Habacuc engrandece la obra de Dios, engrandece la palabra de Dios, la palabra de Dios. Habacuc ha sido profundamente impactado por la palabra de Dios. Lo que es Habacuc es fruto de la palabra de Dios. Es fruto de lo que Dios le ha hablado a su vida. Habacuc ha sido impactado profundamente por la palabra del Señor y lo reconoce. Así que un mensaje inolvidable definitivamente comienza primero afectando al predicador. Y qué poderoso que Habacuc nos diga esto. Tienes que ser afectado por la palabra de Dios antes de querer afectar a otros. Entonces el predicador o el profeta es alguien que oye y la palabra lo afecta a profundidad. A profundidad. He reflexionado en mi propia vida como predicador y ha habido un cambio ya. Uno va madurando. A veces uno quiere ser profundo en la predicación y no quiere ser profundo en su predicación. Pero mi vida como predicador ha ido madurando un poco y más que ser profundo en la predicación, que lo anhelo, quiero que la palabra cale profundo en mi ser. Que la palabra profundice en mi propio ser. Y eso fue lo que pasó en Habacuc como predicador. La palabra no fue profundo, sino que la palabra le caló profundo y lo transformó. Lo transformó. No es el mismo Habacuc del capítulo 1, no es el mismo Habacuc del capítulo 2. Ha sido profundamente transformado por la palabra de Dios. Decían de Helmut Tillicke, decía de Spurgeon, su mensaje nunca se agotó porque nunca dejó de ser un receptor de la palabra. Nunca dejó de ser un receptor. Nunca se agotó su mensaje por eso. Entonces, Habacuc nos dice que antes de hablar oyó la voz de Dios y esa voz que oyó lo afectó profundamente. Es una oración que refleja la canción, el impacto de la palabra de Dios. Es que nosotros lo que predicamos es fruto de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de su palabra. No predicamos experiencia simplemente, predicamos la experiencia de habernos encontrado con el Dios vivo a través de su palabra. Y eso es nuestras exposiciones. Estamos expuestos a un Dios que quiere hacer algo en nuestras vidas primero a nosotros. Y Habacuc nos da ejemplo. Habacuc no está buscando solamente encontrar tesoros en la Biblia, porque a veces queremos también, sino encontrar a este sorprendente Dios. Y lo encontró.
Ese Dios que hace cosas sorprendentes. Y recalco aquí, es cuánto a Dios hecho en nuestro corazón. Porque a veces subrayamos la Biblia, pero cuánto Dios ha subrayado en nuestro corazón. Cuánta palabra se está pincelando allá adentro. Cuando tú abres la Biblia, tiemblas ante esta palabra que es un terreno santo, sagrado. Y que, Señor, yo quiero que de verdad me hagas temblar, porque es la experiencia. Habacuc vuelve y lo dice en el versículo 16 que ustedes han meditado. Oí, no tenés ese oír de Habacuc, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Eso tenemos que recuperarlo como predicadores. Que la palabra nos estremezca. Que estamos ante una palabra del Dios viviente y que nos encontramos con Él vía su palabra. Y que esos encuentros con Él nos transforman. Y cuando nos paremos en el púlpito le vamos a contar la experiencia con ese Dios vivo que acabo de tener vía su palabra. Y cómo me transformó y cómo me afectó. Esa es la experiencia. Y eso va a ser de nuestros mensajes inolvidables. Como lo hizo Habacuc. Entonces, un mensaje inolvidable comienza engrandeciendo su palabra. Su palabra. Si algo necesita Colombia, es un avivamiento del púlpito, pero el avivamiento del púlpito es cuando la palabra de Dios sea predicada, cuando la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma, es la que hace de personas nuevas y nuevas criaturas. Entonces engrandece su palabra. Pero no se quedó ahí Habacuc. Miren el siguiente versículo que es impresionante. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, un mensaje inolvidable, engrandece su palabra, pero también engrandece su obra. Engrandece su obra. Queremos que Dios nos visite. Si algo Habacuc entendió, que ahora lo que le importa es la gloria de Dios. Le importa mucho que su nombre sea conocido, pero más que Dios haga conocer su nombre. Y esto no es otra cosa que un avivamiento, que nuestra primera preocupación debe ser eso, Señor, queremos que tú te manifiestes, visítanos, queremos una visitación, una presencia poderosa tuya, un avivamiento. Y no sé si ustedes han leído el libro de Eric Alexander, ¿lo han leído? ¿Lo han tenido? Eric Alexander es un predicador escocés, tiene un libro que se llama ¿Qué caracteriza la predicación bíblica? Lo hemos leído en escuelitas. Y él decía esto, los voy a leer, que alguien le decía a él, un amigo, me dijo hace poco, cito lo que él dice, a menudo me pregunto, dice él, cuando voy a las iglesias, en signo de interrogación, ¿qué está pasando que difícilmente pueda explicarse en términos humanos? ¿Qué está pasando que difícilmente pueda explicarse en términos humanos? Una cosa muy importante es que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué está pasando que difícilmente pueda explicarse en términos humanos? Este interrogante también es vital para nuestra vida personal. ¿Qué está pasando que no pueda explicarse en términos humanos en mi vida? Y encontré también una idea muy similar que me impactó. Escuchen esto, hablando del avivamiento. Y pensando, Habacuc dice esta persona, tenemos aquí una imagen de alguien que no se siente a gusto con el cristianismo explicable.
eso que nosotros podemos hacer. Nuestros esfuerzos, nuestros programas, lo que queremos ver en nuestros días, es lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios puede hacer no puede explicarse en términos de un programa, de una estrategia o de un esfuerzo humano. Ya hemos visto lo que puede hacer la religión, lo que la iglesia puede hacer, lo que el esfuerzo del mercadeo puede hacer en algunas. Hemos visto libros escritos por cristianos que han vendido millones de copias y programas que han sido vendidos a miles de iglesias, pero queremos ver en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas, lo que Dios solo puede hacer. Lo inexplicable, lo sobrenatural. Por eso es lo que estamos orando. Cuando oramos por un avivamiento y cuando vemos las necesidades de la iglesia, cuando vemos las necesidades de nuestro mundo en la actualidad, cuando ves las necesidades de tu hogar, necesitamos de dejar de mirar hacia adentro, necesitamos de dejar de mirar hacia afuera buscando soluciones y comenzar a mirar hacia arriba. Señor, visítanos, que pase lo inexplicable. Queremos avivamiento. Y que nuestras predicaciones se noten que lo que más queremos es que Dios aviva tu obra. Aviva tu obra. Manifiéstate, Señor. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Y aquí tenemos que salir también de nuestro egocentrismo. Nota que Habacuc dice, aviva tu obra. No dice, aviva mi obra. A veces nuestra fe es muy local, no global. Aviva tu obra, Señor. Hazte conocer en medio de los tiempos. No quiero solo un avivamiento aquí, sino que te hagas conocer, Señor. La oración de Habacuc es global, porque entiende que Dios es grande. Ahora el Dios que se le ha revelado es el gran Dios. Y tú puedes hacer lo imposible, Señor. Que la iglesia se concentre en eso, en orar por un avivamiento. Tenemos que sentir esa carga. Y como pastores, Señor, visítanos. Aviva tu obra. No hay esperanza de avivamiento hasta que tú y yo, y todos nosotros hayamos alcanzado la etapa en la que comenzamos a olvidarnos un poquito de nosotros mismos y nos preocupamos por la iglesia, por el cuerpo de Dios, su pueblo aquí en la tierra. Yo reflexionaba en esto del iglecrecimiento y a veces los pastores entramos en esa carrera del iglecrecimiento, ¿cierto? Y el iglecrecimiento, ¿sabe qué busca? Estrategias. Pero la diferencia, cuando queremos un avivamiento, en el avivamiento no se buscan estrategias, se busca a Dios. No es iglecrecimiento, porque cuando Dios visita, se puede convertir 120,000 personas con una sola predicador y un predicador que ni quería predicar. Jonás, inexplicable. Dios puede hacerlo, pero nosotros queremos. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los años. Aviva tu obra en Sincelejo, aviva tu obra en Montería, aviva tu obra en Colombia, Señor. Definitivamente, lo único que tenemos para el avivamiento, ¿sabe qué es? Una oración ferviente. Y eso lo tenía Habacuc. Todo el tiempo orando. Es que es un libro de oración. Podríamos decir que Habacuc nos podrá enseñar a orar a todos nosotros. Desde orar por un mensaje hasta componer una canción a través de la oración. Todo lo ganó en oración, todo. Es impresionante. Y si quiere algo que pase, le dice, Señor, ahora tú aviva esto. Ahora entiendo que tú eres el que hace todo lo que quieres hacer. Y es una oración para que Él se dé a conocer. La oración es que Dios no solo obre, sino que se revele, que muestre a los hombres quién es Él. Pero Habacuc sabe que Dios
si se va a hacer avivar su obra, le dice, claro, porque él sabe, Señor, yo quiero que lo que vas a hacer lo hagas. Y sé que lo que viene es difícil, pero no te olvides de la misericordia. Porque si algo necesita en esta visitación sobre Colombia es también misericordia. Misericordia sobre esta nación, misericordia sobre nuestras iglesias, misericordia sobre nuestras vidas. Si algo necesitamos es eso. Ahí va tu obra, pero trata con misericordia. Habacuc conocía ahora a ese Dios también de misericordia. Y yo me ponía a preguntarme, ¿será que el Señor sí tuvo misericordia de Israel? ¿Valió la oración de Habacuc? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Si uno va a Esdras, la oración de Habacuc fue contestada. Él no lo vería, pero su oración fue contestada. En Habacuc 9:8 dice así, en Esdras 9:8, perdón. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia. ¿Quién lo está reconociendo? Esdras. No fuimos exterminados, fuimos castigados, estamos en cautiverio, pero ha habido misericordia de nuestro Dios. Miren lo que dice Esdras. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Dios tuvo misericordia de Israel. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Contamos con un Dios misericordioso, que aunque castigue, tiene misericordia y va a conservar un remanente fiel para la gloria de su nombre. Se cumplió. Y si vamos un poco más allá, tenemos un Dios de ira y un Dios de misericordia. Pero lo que más nos dice de ese Dios que nosotros tenemos es la cruz del Calvario. Ahí se juntó la ira de Dios y la misericordia. Ahí, Habacuc, otra vez, el Dios de ira, pero el Dios de misericordia, juzgando el pecado. Para tener misericordia de todos nosotros a través de la cruz del Calvario. ¿Qué hace un mensaje inolvidable entonces? Que engrandece su palabra, engrandece su obra. Pero lo que hace Habacuc después es maravilloso. Engrandece a Dios. Al Dios de su salvación, porque así al final lo nombra, al Dios de su salvación. Es un cuadro realmente hermoso del Dios de la gloria. Y comienza, Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Pero noten que ahí para, ese Selah. Es difícil interpretarlo. Yo busqué muchas cosas, pero les voy a decir más o menos qué pasa ahí. Cuando hace ese Selah, es una palabra que también encontramos en el libro de los Salmos. ¿Sí lo han visto en los Salmos? Lo cual refuerza la idea de que aquí estamos frente a un salmo. Este es un salmo que compone Habacuc. Hay muchos que piensan que es una pausa en la música, un lugar para tomar aliento, porque lo que viene va a dejar sin aliento. De verdad, lo que viene va a dejar sin aliento. Es una majestad, el poderoso Dios haciendo presencia en el universo. Otros opinan que aquí es donde comenzaban a sonar los tambores. Bum, 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 bum. O sea, para hacer entrada. Y que la música alcanzaba un tiempo creciendo, es decir, un aumento gradual de la intensidad del sonido, para que todo el mundo estuviera atento. Y otros dicen que es como una llamada al lector o al cantante para que se detenga, mire y escuche.
Ahí Habacuc quiere que todos escuchemos lo que va a pasar. En este texto bíblico, la intención es que uno reflexione sobre lo que se va a leer, sobre lo que va a pasar, y ha dicho y va a pasar después. Nosotros en el púlpito tenemos que recobrar la grandeza de Dios. El púlpito tiene un rol que jugar. No solamente son predicaciones bíblicas expositivas, relevantes y claras. El púlpito tiene que engrandecer a Dios, que Dios se vuelva grande otra vez, porque ese Dios a veces es muy pequeñito. Está simplemente para sanar, está simplemente a veces para consolar, pero Habacuc dice, no, este Dios es el gran Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grande y majestuoso, y ahora conoce un Dios que nos lo quiere mostrar en su gloria, en su majestad. Y ese es el rol de la iglesia. La iglesia tiene que conocer a ese Dios grandioso, ese Dios santo, misericordioso, justo, Dios de gracia, para que la gente quiera confiar en el Dios que nosotros adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier Dios, como hablaba con un hermano ahorita, que Habacuc entendió que no era el Dios de Israel, es el Dios de Babilonia, y si quiere levanta quien quiere. Este Dios no es solo de Israel, este es Dios del mundo entero y hace lo que quiere con este mundo. Es el Dios de Colombia, pero es el Dios del mundo también. Engrandecer a Dios. Creemos que como creyentes necesitamos tener una viva impresión de la gloria de Dios. Si algo quería hacer Habacuc era impresionarnos con la gloria de su Dios, de cuán poderoso es. Aquí Dios quiere mostrarlo como ese poderoso Salvador que se levanta para acabar con todos los enemigos, para rescatar a su pueblo ungido y para decir, aquí estoy yo y yo soy el que saco la cara por la justicia. Y lo engrandece. Creemos eso. Tenemos que decirle a la iglesia cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Eso es lo que hace Habacuc hasta el final de esta canción. Esto lo leí, creo que es de Darrell Johnson, de su libro, ya se me va el nombre del libro de Darrell Johnson de la predicación, pero lo retuve porque es el honor de la predicación. Gracias. Él dice esto, y lo he escuchado varias veces. La gente está asustada a lo que ha llegado al mundo. ¿Cierto que estamos asustados a veces a lo que el mundo ha llegado? Pero este hombre dice, y esto es lo que está haciendo también Habacuc, no es decir, miren a lo que ha llegado el mundo, sino decir, miren quién ha llegado al mundo. No es miren a qué ha llegado el mundo, sino miren quién ha llegado al mundo, nada menos que Dios en Cristo. Nuestro Dios se hizo hombre y mírenlo, Él puede caminar sobre este mundo perverso y malo y aún seguir convirtiendo pecadores los peores. Él ha llegado a este mundo donde no hay solución. Nuestro Cristo sigue vivo buscando personas, buscando pecadores para salvarlos. Aunque veamos que este mundo va en desorden, mostrémosle al mundo que ha llegado alguien más grande que pisó esta tierra y sigue buscando personas a convertir. De eso tenemos que hablar. Y es que todo el capítulo 3 hasta el final, Habacuc hace un recuento de cómo Dios ha librado a su pueblo en la antigüedad. Porque ahora él ve a Dios con otros ojos. No ve simplemente ley, no es simplemente historia, sino ve a su Dios en la majestuosidad del Génesis, en la majestuosidad del Éxodo, y nos lo presenta como poderoso, glorioso Salvador. Dios había hecho esto mediante estupendas manifestaciones de su poder
en el mar, en el cielo. Es algo glorioso y está diciéndonos a todos que el Dios lo continúa y lo va a hacer por su pueblo. Sus caminos son eternos. El Eterno sigue actuando. Es para ir reflexionando y que sea el Señor hoy orando. Esto que encontré leyendo es uno de los finales de un sermón, de un discurso, perdón, donde un hombre que se llamaba Emilio Castelar, es español él, que es un discurso que él pronunció en la Cámara de Diputados en defensa de la libertad religiosa. Le tocó dar este discurso a este hombre, Emilio Castelar, un gran orador parece ser. Escuchen esto. Cito: pues yo no lo creo. Yo soy más cristiano que todo eso. Yo creo en la justicia y en la misericordia divina. Grande es Dios en el Sinaí. El trueno le precede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan. Pero mire, pero hay un Dios más grande todavía, que no es el majestuoso Dios de Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, con la hiel en los labios, y sin embargo diciendo: Padre mío, perdónalos, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, porque no saben lo que hacen. Grande es la religión del poder, pero es más grande la religión del amor. Grande es la religión de la justicia implacable, pero es más grande la religión del perdón misericordioso. Y yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis en vuestro código fundamental la libertad religiosa, es decir, libertad, fraternidad, igualdad entre todos los hombres. Acabo de leerles uno de los finales de discurso más hermosos que hayan pronunciado alguien. Qué comparación, ¿no? Grande es el Señor del Sinaí, pero más grande es el Dios del Calvario. Pero es el mismo Dios, misericordioso y poderoso. De las cosas más difíciles, cómo terminar un sermón, ¿cierto? Pero Habacuc no lo dejó a la improvisación. Terminó con una canción. Fue una oración que se volvió canción y una canción que se volvió un mensaje inolvidable. Yo creo que ahora tenemos que pensar en Habacuc. Sabemos que Habacuc significa abrazo, el que abraza. Y Habacuc murió abrazando una fe más profunda. Habacuc, escuchen bien, ahora puede carecer de todo, pero ya no carece de fe. Y Habacuc es un hombre salvo. ¿Cómo comenzó Habacuc? Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. No es cómo termino el mensaje, sino cómo concluyó su vida. Porque parece ser, según los estudiosos, que Habacuc muere en la invasión, pero murió salvo. La ley no lo salvó la fe. Concluyó su vida siendo un justo que vivió por su fe. Que nuestra vida concluya como la concluyó Habacuc. Y que el Señor nos dé la gracia a todos de dar mensajes inolvidables. Y un mensaje inolvidable engrandece su palabra, engrandece su obra y engrandece a Dios.